Iniciamos esta unidad relacionada a componentes de una computadora, hardware y software. Una computadora es un dispositivo electrónico conformado por componentes de hardware y de software que cumplen con varias funciones que realiza el usuario. Hoy en día, tener una computadora pasó a ser algo imprescindible para el día a día que nos ayudará a tener acceso a muchísima información que antes era difícil de obtenerla. Hardware. Bueno, cuando hablamos de las partes que forman una computadora, hacemos referencia a la palabra hardware, que por lo tanto sería la conformación de la parte física de una computadora, las cuales son las partes eléctricas, electrónicas, mecánicas y electromecánicas que hacen que un equipo funcione. Estos componentes se dividen en dos grupos, componentes internos y en periféricos. Veamos ahora los componentes internos. Estos son todos aquellos que están dentro del gabinete y que están encargados de manejar la información que introducimos en los mismos. Los componentes básicos son, por un lado, la placa base, el microprocesador, memoria RAM, disco duro, placa de video, fuente de alimentación y cooler del CPU. Ahora vamos a hacer una recorrida por los componentes internos de una computadora. Empecemos por la placa base, que esta es una placa de circuito impreso que contiene una serie de chips, condensadores y conectores que están repartidos por toda la placa. En ellas se conectan los componentes de la computadora, como ser la CPU, la memoria RAM, el ventilador, disipadores y la fuente, entre otros. El microprocesador, también llamado CPU, Unidad Central de Procesamiento, es la encargada de interpretar y ejecutar las tareas necesarias que hacen funcionar a los demás componentes. Que un equipo sea rápido o lento dependerá de la velocidad y la cantidad de información que pueda éste procesar. Memoria RAM. Esta es la encargada de almacenar todas las instrucciones dadas por el microprocesador y es una parte fundamental de un ordenador, ya que junto con el procesador trabajan en conjunto, al igual que la CPU, y dependerá de la velocidad y cantidad de información que éste almacene. Disco duro. A este también lo conocemos generalmente como disco rígido. Es donde se almacena toda la información del usuario, sus archivos, videos, fotos, etc. Aquí dentro del disco duro también se encuentra el sistema operativo y el disco duro tiene una gran capacidad de almacenamiento, ¿sí? Que pueden ser discos internos o externos, también pueden ser magnéticos o de estados sólidos como los que vemos actualmente en las nuevas computadoras y notebook. Pueden utilizarse varios discos dentro de una computadora y esto no influye en la configuración o en el armado del mismo. Placa de video. Aunque algunos microprocesadores realicen la misma función, la implementación de una placa de video ayuda a la fluidez de un equipo. Esta placa se encarga de ejecutar programas encargados de gestionar el video, de mostrar también las imágenes en un monitor. Las placas de video poseen memoria y procesadores propios junto a disipadores. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación se encarga de proporcionar electricidad de forma continua a la placa base y a cualquier dispositivo conectado en este mediante los pines. La potencia de una fuente
que generalmente la expresamos en watts, determinará qué componentes podrán conectarse a ella. Esto es principalmente de acuerdo a los requerimientos de potencia del microprocesador y de la placa de video. Cooler del CPU. El cooler del CPU está compuesto por un disipador que transfiere el calor que genera la CPU, la unidad central de procesamiento, y es disipado a través de un ventilador que hace circular aire fresco. Hoy en día, para computadoras con mayor potencia y que requieren una mayor disipación de temperatura, es posible reemplazar estos coolers de CPU de aire por water coolers, ese es el nombre, que hacen circular agua fría para enfriar la CPU y disipan el calor a través de un radiador y ventiladores. Ventiladores. Estos también los llamamos coolers y empiezan a hacerse importantes a medida que avanza la potencia de los componentes y disipan más calor. Estos se encargan de ingresar aire fresco y expulsar calor dentro del gabinete hacia el exterior y mantienen la temperatura del mismo. Estos se conectan directamente a la fuente de alimentación o a la placa base, dependiendo del tipo de ventilador y si tienen varias medidas. Ahora vamos a hablar del software. Acabamos de hacer una recorrida del hardware. ¿Y qué es el software? Es un programa o un conjunto de programas encargados de realizar tareas específicas, hacer cálculos o administrar recursos en un sistema informático. También lo solemos conocer como la parte lógica de un dispositivo electrónico y es lo que lo hace funcionar. Existen muchos programas de diferentes tipos que realizan tareas de acuerdo a lo que requiera el usuario. Los podemos clasificar según el uso o utilidad en estos 4 grandes grupos. El software de sistema, software de programación, software malicioso o software de aplicación. Cuando hablamos del software de sistema, también lo conocemos como software base. Son programas nativos que se encuentran en un sistema informático y permiten la administración de los recursos de un ordenador, lo cual lo maneja el sistema operativo. Podemos nombrar, por ejemplo, el BIOS, que es el sistema básico de entrada-salida. Este se encuentra almacenado en un chip en la placa base o placa madre. Se configura mediante un programa personalizado que se llama SMOS Setup Utility. Este simplemente es un ejemplo que estamos dando para que lo conozcan, no tienen que saber todos estos detalles. Además de esta BIOS, ¿no?, que es un programa básico para el sistema, hay otros programas que son utilitarios que se encargan de controlar y revisar el estado en que se encuentran los dispositivos. Y después también tenemos el conocido línea de comando, donde nosotros le incorporamos instrucciones básicas y que permiten ejecutar tareas. Y antes lo veíamos o lo recordamos como DOS, que nos permitían allí dar órdenes a la computadora para hacer algunas acciones específicas. Ahora vamos a hablar de los software de programación. Estos permiten desarrollar software nuevo a medida, es decir, muchas veces los software que se venden genéricos no son suficientes para los clientes, entonces, o los usuarios. ¿Y qué se hace? Bueno, se hace un software a la medida de ese cliente, de ese usuario, esa empresa. Estos software de programación utilizan lenguajes de programación y los mismos, bueno, utilizan una serie de algoritmos, lenguajes y protocolos que luego el sistema operativo interpreta y que luego se ejecutan para cumplir las tareas por las cuales fueron diseñadas. Este tipo de software permite crear desde software de aplicación para cualquier empresa o usuario que lo requiera, también más avanzados sistemas operativos y también a su vez crear otros tipos de lenguajes de programación.
Hay otra categoría que son el software malicioso, ¿no? Que como su nombre lo indica, es justamente un conjunto de programas o instrucciones cuyas funciones son obtener o destruir información del usuario. También otros tienen objetivos como ser obtener claves privadas, otros destruir los recursos de una computadora para tratar de que no las utilicen, ¿no? Que dejen de ser, digamos, funcionales en ese momento. Y estos son algunos de los inconvenientes que vemos. Podemos, digamos, categorizarlos como virus informáticos por un lado, que estos son los más comunes que se pueden encontrar por la red, y justamente su función son la de alterar una computadora, y acá necesita justamente la intervención del usuario. Hay también los llamados gusanos informáticos, que tienen casi la misma función que estos virus informáticos, pero ya no necesitan la intervención del usuario, sino que se autoejecutan. Esto lo hacen creando copias de sí mismo, ¿no? De ese mismo archivo que se va, digamos que tiene el código malicioso, que se replica solo y empieza a dispersarse en los diferentes conectivos, en los diferentes, digamos, dispositivos que están conectados a la computadora que esté infectada. Después hay otro grupo que son los troyanos, se los cataloga así porque toman la forma de un archivo como que son los reales. A veces esto nos encontramos con esos correos donde nos envían información que parece que es del banco, pero y dicen que cliquemos aquí, parece que está todo bien, pero cuando hacemos clic se ejecuta un programa, ¿no? En las cuales empieza a infectar la computadora o los dispositivos conectados. Hay otros que se lo llaman, otro grupo de software malicioso que los llaman espías, ¿no? Estos son los spyware que permiten estar ocultos en la computadora y están como monitoreando todo el tiempo lo que se hace en la computadora, en el sistema, y estas actúan como aplicaciones salvadoras que dejan una puerta trasera para enviar información al atacante, ¿sí? Este es el que recolecta la información en qué lugares entramos, cuáles no, qué actividades hicimos, cuáles no. Otros son los adware, que estos no dañan el sistema, pero sí nos llenan nuestro sistema de publicidad. Este envía notificaciones en forma constante cada vez que se realiza una determinada tarea en la red por la cual fue programada y se empiezan a ejecutar y distribuir estas publicidades. Y generalmente se ejecutan en páginas en las cuales han sido visitadas. Por otro lado tenemos y por último, los ransomware, ¿no? Que se utilizan para obtener beneficios o ganancias a costa de los demás. Y para esto, digamos, este tipo de software malicioso lo que hace es usan información de los usuarios y empresas, ¿no? Toman información y después piden alguna especie de rescate para devolverle esa información o el control del mismo. Bueno, el otro tipo de software que podemos conocer son los de aplicación, son todos aquellos programas que permitan realizar las tareas que requiere el usuario. Las utilidades que llevan a cabo estos programas o software de aplicación son muy amplias y dependiendo de la tarea o el propósito que tenga el usuario que resolver, ¿no? Estos tienen ciertas características que hay que tener en cuenta antes de usar un programa o software de aplicación. Las categorías por las cuales podemos dividir estos tipos de software de aplicación, según su objetivo, son suite de aplicaciones, están los software empresariales y comerciales, software de contenido, que es otro, software multimedia, software utilitario y también el software de oficina o ofimática, que es uno de los que más conocemos nosotros. Por ejemplo, el suite de aplicaciones es un conjunto o un paquete de programas cuya función es ofrecerle al usuario diversas herramientas de trabajo para hacer algunas tareas que ya fueron estudiadas y que en general las empresas o los usuarios los necesitan. Por ejemplo, hay un suite de aplicaciones de Core, otro de Adobe,
hay muchas empresas que los ofrecen, y bueno, y dentro de estas está este conjunto de subaplicaciones dentro de este paquete que nos permiten resolver, digamos, situaciones que necesitamos en nuestro trabajo. Cuando hablamos de software empresarial o comercial, son aquellos programas que fueron diseñados para ser utilizados específicamente por empresas y que tienen determinadas funciones, y ahí sí tiene que ver el rubro sector, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que hay software empresariales de contabilidad, por ejemplo, y así podemos ir dando muchos ejemplos, ¿no? Estos programas en general son inaccesibles para un usuario común, ya que no pertenecen digamos, al tipo de software que en general utiliza un usuario final que no es una empresa. Otro de los tipos de software que nombramos son los de contenidos. Este tipo de software es el más utilizado por la mayoría de los usuarios, ¿no? Que permite el acceso a contenidos en líneas y nos permite modificar o editarlos, también descargar determinados, digamos, software o también distribuirlos por la red. El más conocido en estos momentos y famoso es el de Google Drive, que funciona como un almacenador de archivos, donde podemos guardar allí los archivos, gestionarlos de alguna forma, y tiene a su vez un conjunto, una suite de ofimática, que este también lo tiene incluido. También hay otros ejemplos que conocemos de otras marcas, como ser el Microsoft Office, ¿no? O LibreOffice, que estos están de forma online. Tenemos también el software multimedia, que como se imaginarán, el nombre multimedia nos indica que son programas que permiten reproducir y editar imágenes de audio, de video, y también permite, en el caso de las imágenes, poder editarlas, configurarlas de tal forma y después imprimirlas, y otras que podrán ser grabadas o almacenadas en diferentes tipos, como ser en CD de música, de películas de DVD, etc. Bueno, esto va cambiando todo el tiempo, con lo cual estos software de multimedia también se van ayornando a las nuevas cambios y tecnologías. Tenemos otro grupo que es el software utilitario, que son aquellos programas que realizan tareas de uso común para los usuarios. Estos se pueden conseguir o adquirir de forma gratuita o a veces pagando por alguna de ellas. Y uno de ellos es el WinRAR o WinZip, que todos deben conocer, que nos permiten comprimir archivos que son muy grandes y que nos sirven después para distribuirlos o hacer alguna especie de backup también. Llegamos ahora al software de oficina. Acá conocemos lo que es software de ofimática, y es uno de los más utilizados, creo que es el más utilizado en el mundo por los usuarios en las empresas y organizaciones, que permite crear y editar, por ejemplo, diferentes textos con editores de textos. Uno de ellos, si comparamos, por ejemplo, con el de Microsoft, se llama Word, ¿no? El que conocemos nosotros. Después tenemos planillas de cálculos que nos permiten gestionar o crear planillas de tal forma que se pueden hacer cálculos automáticos y nos facilitan las tareas y los procesamientos de la información. Hay otros programas dentro de la ofimática que tienen que ver con las presentaciones multimediales, ¿no? Como ser PowerPoint, que conocemos. Después hay otro como Access, que nos permite crear y gestionar bases de datos. Así hay muchos otros subproductos dentro de este software de oficina.